Si quedaba alguna duda, luego de lo que fue un enero intenso en materia política, bueno, formalmente el año político está en marcha luego del mensaje del gobernador Juan Schiaretti ante la legislatura, porque además de referirse a obras y otras actividades que están vinculadas a Córdoba, sin duda tuvo un discurso de fuerte contenido político. Lo vamos a analizar con Francisco Fortuna, es la tercera autoridad política de la provincia. Formalmente su cargo es presidente provisorio de la legislatura. Gracias, Francisco, por estar en los estudios. Gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo lo vio al mensaje del gobernador? Porque la oposición dijo de que habló, digamos, de temas importantes, rechazó el juicio, el intento de juicio a la Corte Suprema de Justicia, etcétera, pero que no hubo autocrítica. Bueno, yo creo de que ha sido un discurso importante. El gobernador fijó una posición clara respecto de lo que significa la defensa de las instituciones, cuando se expresó absolutamente en contra de lo que significa el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Lo hizo porque tiene un contenido profundo, ¿no?, en lo que hace a la defensa de las instituciones, a la división de los poderes y a la práctica política e institucional que se lleva adelante en esta provincia de Córdoba. Fíjate vos que uno de los principales problemas que tiene Argentina realmente es la falta de respeto a las instituciones. Eso genera también, y es parte de lo que es el clima de incertidumbre que viven todos los argentinos, y esto tiene una enorme influencia en el funcionamiento de la economía y lo doloroso que significa este panorama con una inflación galopante que daña realmente el ingreso de todos los argentinos, también de los cordobeses, y eso también es una enorme preocupación para nosotros. Y a su vez el gobernador también dejó en claro cómo funciona Córdoba desde el punto de vista institucional. Así es. Bueno, yo creo que sin duda la justicia es, digamos, uno de los principales problemas que tiene la Argentina, junto a la educación y otro, la cuestión macroeconómica, la inflación, como señalabas vos, pero la falta de respeto a la justicia me parece que es uno de los problemas clave que tenemos nosotros. Pero la oposición dijo que no hubo autocrítica, Francisco. Claro, lo que pasa es que la oposición es reiterativa desde ese punto de vista. Yo les puedo decir que cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar, lo que tiene que tomar son medidas para resolver los permanentes problemas que se generan en las gestiones de gobierno. Pero a lo mejor se cometen errores y habría que pero en reconocerlos. definitiva, el reconocimiento de lo que puede significar un error en la política, cuando uno le toca gestionar, no puede ser un comentarista de la política. Lo que tiene que hacer uno es darle una solución a esos problemas, y efectivamente el gobierno permanentemente, por el solo hecho de gobernar en una situación de crisis como la que vivimos en Argentina, da respuesta. Por ejemplo, ¿no es cierto?, con respecto a los temas que están vinculados a la seguridad. El gobierno y el gobernador fue muy claro respecto de cuál es la línea de trabajo en lo que va a significar la ejecución presupuestaria de este año, que implica darle continuidad a políticas de revisión y de transformación que permanentemente se han hecho en el ámbito de la seguridad. Bueno, ¿no es cierto? Así es. Eso con respecto al tema de la autocrítica. Ya hablamos de seguridad, salud, etcétera. Pero desde, digamos, desde principio de enero también la oposición viene insistiendo en el tema de la fecha de las elecciones, y le propongo que escuche ahora lo que decía Luis Juez al respecto. Tenemos un tape sobre el tema. Lo vemos. Regla de juego. En esta Córdoba que estamos intentando pensar, la regla de juego. Si el partido dura 90 minutos y hay empate, hay alargue, y si hay alargue, hay penales. Esto es así, regla de juego. No sabemos cuándo se vota, cómo se vota, de qué manera se vota, si va a haber o no va a haber reelección. No se puede manosear la regla de juego. 15 provincias de la República Argentina han cambiado el cronograma electoral, lo han modificado los sistemas electorales. Y Córdoba, que antes era una cuna de pensamiento, de solidez institucional, también ha caído en ese barro. Ha caído Córdoba en ese problema, dice Luis Juez. De ninguna manera. Yo le recomendaría al senador que lea lo que significa toda la ley electoral de la provincia de Córdoba. Es absolutamente clara. La ley electoral de la provincia de Córdoba
establece claramente un periodo que va entre los 60 días previos al 10 de diciembre más los 180 días como piso. Y también, ¿no es cierto?, establece la forma de convocatoria, que es a través de un decreto del Poder Ejecutivo Provincial 90 días antes. Acá no hay ninguna intención de cambiar las reglas de juegos electorales en un año en donde vamos a tener elecciones. Eso está absolutamente claro. Entonces, yo también lo que creo es que la oposición, que supuestamente ha atado la resolución de su interna a la fecha electoral que establezca el Poder Ejecutivo Provincial, le quiere transferir una responsabilidad que es de ese espacio político al Poder Ejecutivo Provincial. Nosotros respetamos los problemas internos que puedan tener los de Cambiemos, la Unión Cívica Radical, el Partido de Juez, lo que es la oposición económica. Nosotros respetamos y no nos vamos a inmiscuir dentro de la interna partidaria o de esa coalición. Pero ellos que respeten las reglas de juego y la ley electoral provincial. O sea, en términos generales, pueden ser días más, días menos, es decir, que las elecciones deberían realizarse desde el 12 de junio aproximadamente hasta, digamos, 60 días antes del 12 de diciembre, es decir, estamos hablando del 12 de octubre. Digo tentativamente porque el cálculo de días puede ser diferente. Y debe convocarse 90 días antes, con lo cual estaríamos hablando que desde el 12 de marzo aproximadamente en adelante debería estar esa convocatoria. Claro, y en ese margen, ¿no es cierto?, porque bueno, escuchaba al senador que planteaba que en otras provincias modificaron las reglas de juego. No, acá las reglas de juego están perfectamente establecidas. Hay una ley electoral que tiene plena y absoluta vigencia y el Poder Ejecutivo Provincial y todos los partidos políticos, porque nosotros tampoco tenemos una definición, en ese sentido tenemos 427 municipios y comunas en la provincia de Córdoba, en donde también la ley electoral provincial para los que no tienen carta orgánica establece que pueden ir 30 días antes, el mismo día de la elección provincial o 30 días después. Entonces, las reglas de juego son claras. Vuelvo a insistir, que Cambiemos y esa coalición resuelvan sus problemas internos. Usted dice que ellos están resolviendo su interna, sus candidaturas en función de cuando tengan la fecha de las elecciones. Supuestamente la han atado a la fecha electoral para definir sus candidaturas. Un problema de ellos, con todo respeto lo digo, ¿no? Perfecto. No le pueden exigir al Poder Ejecutivo, menos aún al gobernador, cuando viene a abrir las sesiones ordinarias del Poder Legislativo, que establezca una fecha electoral. No sé dónde sacaron eso. Bueno, muy bueno. Volvemos un poco al escenario del análisis del mensaje del gobernador Schiaretti, que tuvo muchas referencias al contexto nacional, por supuesto a lo que fue, digamos, el proyecto de juicio a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, el tema de empleo, inflación, etcétera. ¿Usted cómo analiza la proyección de Schiaretti en el orden nacional? Y si este discurso antigrieta, como él volvió a ratificar, prende, es decir, tiene aceptación. Porque a lo mejor tiene aceptación, pero no sé si después tiene respaldo en las urnas. Bueno, yo creo que también nosotros estamos convencidos que una porción muy importante del pueblo argentino está ajeno a lo que significa la grieta y a la pelea permanente entre los políticos, ¿verdad? Coincido. Pero después a la hora de votar pareciera que no funciona. Pero también hay una experiencia en ese sentido, ¿verdad? Porque el gobierno de Cambiemos o el gobierno del kirchnerismo, que hoy se expresa políticamente en el Frente de Todos, los resultados que han tenido ambas gestiones son muy parecidos. Es decir, estamos con un 40% de pobreza, con una alta inflación en los dos periodos de gobierno, en donde realmente este tema de la pelea permanente de subirse al ring todos los días no ha dado ningún resultado para las expectativas de los argentinos. Entonces, Schiaretti, con una gestión histórica en la provincia de Córdoba y realmente con una aprobación muy importante por parte de los cordobeses que se mantiene a pesar de la crisis y de las dificultades que hay, está planteando en el orden nacional la construcción de una alternativa que genere esperanza, que genere la posibilidad de una Argentina previsible, que en definitiva podamos trasladar mucho de las experiencias exitosas que el gobernador ha conducido en la provincia de Córdoba, porque esto no es un problema de eslogan,
sino de que es un problema de la experiencia que hemos vivido en Córdoba al escenario nacional. Vos habrás visto que hay dirigentes que tienen que ver con el peronismo y hay otros que no tienen nada que ver con el peronismo, que ven en Schiaretti una referencia que tiene potencialidad para conducir un nuevo espacio en Argentina. Y nosotros lo que estamos apoyando es eso. Por supuesto que no vamos a anticiparnos en ese aspecto porque es un proceso de construcción que está respondiendo a las expectativas de muchos argentinos y argentinas. Por eso nosotros estamos con la convicción que tenemos algo para ofrecerle a la nación y que tenemos un candidato con condiciones de liderazgo excepcionales para atender esta crisis que tiene el país. Perfecto. Bueno, volvemos ahora al terreno local. Digamos, ese candidato, como usted dice, que se potencia a nivel nacional. La oposición señaló que le faltó hacer referencia en el tema seguridad que acaba de mencionar, como en el tema de salud, que se cometieron errores y que debería haberse hecho una autocrítica por caso en lo que fue los casos de gatillo fácil que hemos conocido, el incidente que se vivió en el hospital neonatal, etc. ¿No debería haber hablado el gobernador de esos temas? Por eso, yo insisto que cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar, la respuesta está en las soluciones que uno puede ofrecer, inclusive en las situaciones de infortunio, ¿no? Cuando hay cosas que no se prevén que puedan ocurrir, ¿verdad? Y en ese aspecto yo creo que el gobernador, por ejemplo, en materia de salud pública, yo lo digo con todas las letras, conociendo lo que es el escenario nacional y lo que pasa en la salud pública a nivel nacional, no ha habido en Argentina otra provincia que haya invertido más en salud pública y que haya obtenido los resultados que se han obtenido en la pandemia. Eso está absolutamente claro, no lo decimos nosotros, sino de que científicamente está demostrado lo que ha pasado en la atención de la pandemia en la provincia de Córdoba, con altos niveles de eficiencia, con una articulación del sector público y el sector privado, y con una inversión que es notoria en el ámbito de la salud pública. En Córdoba no tenemos ningún hospital que no haya sido intervenido. Se han construido nuevos hospitales. Intervenido en el sentido de realizar mejoras. De realizar mejoras en la infraestructura y en el equipamiento. Fíjate vos, los otros días se ha estado inaugurando la nueva maternidad provincial. 14.000 metros cubiertos. Yo te digo que no hay otra maternidad a nivel del interior del país. Yo me atrevería a decir en Argentina que tenga este nivel de tecnología. Ha costado en el orden de inversión, ha sido en el orden de los 30 millones de euros. Sí, ¿no? Digamos, alguien, yo creo que nadie deja de reconocer lo realizado a lo mejor en materia de obras viales, en materia de infraestructura, como dice usted, de los hospitales, pero por ejemplo en el caso del hospital neonatal, que impactó tan fuertemente en la sociedad, ¿qué pasó ahí? ¿Hubo falta de idoneidad de los profesionales? ¿No hubo una respuesta adecuada de las autoridades? Usted ha sido ministro de Salud. Hay un análisis que se está haciendo y está en competencia de la justicia, esclarecer realmente cuál ha sido la causa de este proceso, ¿no es cierto? Pero en esto uno tiene que ser absolutamente claro. Por eso, cuando se pregunta cómo reacciona el gobierno frente a determinadas cuestiones, cuando hay problemas que tienen que ver con la justicia actúa con toda su libertad, con toda la competencia que tiene, con todo el respeto institucional que corresponde, y en lo que significa la solución está, bueno, tenemos el ejemplo de lo que significa una nueva maternidad en la provincia de Córdoba. Por ejemplo, te quiero comentar algo, porque a lo mejor no se conoce en profundidad, pero el 51% de los niños que nacen en la provincia de Córdoba lo hacen en el sector público. Sí. Y Córdoba, las maternidades de Córdoba, inclusive el materno neonatal, que es la entidad hospitalaria pública que atiende más partos en la provincia de Córdoba, más que en el sector privado también. Bien. En eso, por eso digo, hay respuestas concretas en los temas. Sin duda, aludió Schiaretti también al tema de la salud, a la crisis de la salud fundamentalmente en lo que se refiere a los establecimientos en el interior y a cierta especialidad de los médicos. Daría para otra larga conversación. Me quedan dos preguntas finales. Usted ha sido un protagonista clave también del caso Oscar González.
¿No debió haberlo mencionado el gobernador en el tema? Era la tercera autoridad de la provincia cuando sucedió el hecho. Pero ya se ha comentado bastante en los medios de difusión. Nosotros, en el ámbito del Poder Legislativo, hemos definido una solución también para el tema. Fíjate vos que la definición que hubo en el ámbito de la legislatura respecto del infortunio, del trágico accidente que lo tuvo como protagonista, como uno de los protagonistas, a Oscar González, la solución tuvo hubo 62 votos de 66 legisladores que estaban presentes ese día, ¿verdad? Entonces, por amplísima mayoría se le encontró una solución institucional. Y ahora está en el ámbito de la justicia. Entonces, yo creo, en su momento, cuando lo consultaron al gobernador, el gobernador tuvo expresiones, pero me parece que desde ese punto de vista las instituciones funcionan, hay una respuesta institucional y cada cosa en su lugar, ¿verdad? Yo creo que no tiene ningún sentido que el gobernador se haya referido a ese tema en el ámbito de lo que es la iniciación de las bueno, otro tema político que nos daría para mucho más en el análisis. Pero para cerrar, usted es un dirigente con mucha experiencia política, desde su Oncativo natal hasta, digamos, ha sido legislador, ministro de Salud, presidente de bloque, hoy es la tercera autoridad política de la provincia. ¿Qué va a hacer en 2023? Bueno, yo la verdad que trabajo y me siento parte de un equipo, ¿verdad? Pero más o menos debe tener pensado cómo termina el año. Bueno, en ese sentido yo sinceramente te digo, no tengo una definición en este momento. Lo que sí estoy trabajando en todo lo que hace a la cuestión institucional y política, formo parte del equipo que colabora con nuestro candidato gobernador, con Martín Yarlora. Nosotros creemos realmente de que Martín Yarlora reúne la capacidad, la idoneidad suficiente como para... Es muy hábil usted. Me está hablando de qué va a hacer Yarlora y no lo que va a hacer usted. Lo que pasa es que yo lo que hago es, por eso te digo, contribuir un poco a que efectivamente podamos materializar un resultado electoral, ¿verdad? Porque obviamente nosotros consideramos que tenemos el mejor candidato y estamos trabajando para colaborar y para ayudar a que ese triunfo se dé en el convencimiento de que nosotros podemos seguirle ofreciendo a Córdoba soluciones como lo hemos hecho estos años. Bueno, nos han quedado algunos temas pendientes y también sobre su futuro político en Córdoba, así que vamos a seguir hablando a lo largo del año de estos temas. Con mucho gusto. No, gracias por venir.